Bienvenidos a esta clase virtual de estructura de datos en el módulo 3. Esta vez vamos a desarrollar contenido sobre los árboles binarios. Vamos a ver cómo funcionan. De hecho, por ser árboles, tienen una temática y una relación con lo que es raíz, hojas, ramificaciones. Vamos a ver en qué consiste y para qué nos serviría utilizar esta estructura de datos. Bienvenidos. Estructura de datos, clase teórica, módulo 3. En estructura de datos es importante tener siempre presente que existen estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Las estáticas, recordamos que son las que se dimensionan, requieren un dimensionamiento previo al inicio de la gestión, y las estructuras de datos dinámicas no requieren dimensionamiento previo. En este caso vamos a estudiar una estructura dinámica denominada árbol que no requiere dimensionarse previamente, sino que va gestionando los datos según requerimientos y así también utiliza la memoria. Estructura de datos. En la estructura de datos dinámicas tenemos las pilas, las colas y las listas que son muy similares en su funcionamiento. Posteriormente tenemos a los árboles y los grafos. En este caso, los árboles utilizan nodos, como también los grafos. Vamos a ver la diferencia entre ellos y qué también lo hace particular de una pila, una cola o una lista. También veremos cuáles son las estructuras que se utilizan de forma conjunta o integrada para gestionar los datos. Árboles. En esta imagen visualizamos un árbol. Vemos la imagen de un árbol. Este árbol tiene hojas y están indicadas ahí en la parte superior. También tiene ramas o ramificaciones. Vamos a ver por qué dice ahí rama AD, porque hace referencia a un segmento que lo vamos a ver seguidamente. Luego vemos que este árbol también tiene una raíz. Forma parte de un bosque. Eso tiene mucho que ver con la estructura de datos. Esas son terminologías que vamos a utilizar. El tronco en sí del árbol tiene ramificaciones en la parte superior que van enlazadas. Cada ramificación tiene un inicio y tiene un fin. El inicio de la rama de un árbol y el fin de la rama. Y las hojas. Ahora vamos a ver cómo adecuamos esto a una estructura de datos. Árboles. Para representar gráficamente la estructura árboles, vemos lo siguiente. Vemos nodos que están agrupados en niveles. ¿Cómo se lee esto? A. Nodo A. Nodo A se encuentra en el nivel 0. Nodo B. El nodo B se encuentra en el nivel 1. Atención que lo vamos desde el primer nodo superior hacia la parte izquierda. El nodo B está en el nivel 1. Luego vemos el nivel 2, donde está el nodo E. Ese es un recorrido. También vemos que en el nivel 1 hay otros nodos. Está el nodo C y el nodo D. Y en el nivel 2 tenemos también varios nodos. Tenemos al nodo E, F, G, H, I. Estos nodos están en niveles diferentes, pero están enlazados a través de unos enlaces o ramificaciones. Vemos que el nodo A tiene relación directa con el nodo B, C y D. Su relación es directa. Luego vemos que el nodo B tiene relación directa con el nodo E y F. El nodo D también tiene 3 nodos relacionados a él de forma directa, aunque tienen otro nivel. Vamos a ver cómo llamamos a estas relaciones directas entre nodos que se relacionan con el parentesco entre los nodos. Aquí vemos los árboles. Los árboles en sí tienen varios niveles, nodos, y hacemos relación a la terminología de árbol, identificamos la raíz.
¿Dónde se ubica la raíz? La raíz es el primer nodo que se representa en la imagen. En este caso, la raíz sería el nodo A. Luego tenemos ramas, la rama AD. Y luego tenemos las hojas. Atención con esto. Una sola raíz, varias ramas, varias hojas. En este caso, la raíz se encuentra en el nivel 0, eso es propio de una raíz. Las ramificaciones se nombran según los nodos. Entonces, la rama que está indicada en la imagen es AD, porque va del nodo A al nodo D. Así también la del nivel 1, donde vemos una rama o una ramificación entre el nodo A y B y A y C. Entonces, ¿cómo se llamaría esa rama? Rama A, B. La siguiente rama sería rama A y C. Entonces vemos, las ramificaciones se nombran según los nodos que tienen enlazados. La raíz es el primer nodo que está en el nivel 0 y la hoja es el último nodo que ya no tiene nodos inferiores. Esos son denominadas hojas. Aquí vemos una foto familiar, una imagen de una familia. ¿Por qué estamos viendo esto si estamos estudiando estructuras de datos? Porque hay una nomenclatura que hace relación al parentesco. En esta fotografía vemos a personas adultas que representan a los abuelos. Luego vemos a personas adultas más jóvenes que representan a los padres. Posteriormente vemos a unos niños. La relación que vamos a indicar que tienen estos seres humanos son las dos personas adultas, serían los padres. Después tendríamos a la mujer y el hombre. Uno de ellos sería el hijo de las personas adultas mayores y posteriormente están los niños. Entonces, al mirar ahí, tomamos tres denominaciones: padres, hijos y ahí entre los niños, hermanos. Vamos a tener en cuenta esas denominaciones y los niveles. Los que primeros nacieron aquí son los que ya son ahora los abuelitos. Son los que primeros nacieron. Después nacieron los que ahora son los padres. Y por último nacieron los niños. Entonces ahí tenemos una secuencia de cómo fueron apareciendo los humanos y tomando estructura, cómo fueron apareciendo los datos. Aquí vemos la imagen ya de forma conjunta. Tenemos un árbol como ejemplo. En esta imagen se pueden fijar muy bien que el nodo raíz es el nodo A. Posteriormente está la rama AD, seguidamente está la rama AB y la rama AC. Les pido que se puedan fijar ahora cuáles son los nodos considerados como padres y cuáles son los nodos denominados como hijos. También identificamos hermanos y hojas. En este caso tenemos como padre a todos los nodos que tienen ramificaciones inferiores. En este caso serían los nodos padres A, B y D. C no es considerado como nodo padre, teniendo en cuenta que no tiene ramificaciones inferiores o hijos. Posteriormente vemos cuáles son los nodos indicados como hijos. Nos fijamos en la imagen y podemos ver ahí que los hijos serían B, C, D, E, F, G, H, I. Todos los nodos inferiores son entonces considerados como hijos. Luego tenemos a los hermanos. ¿Cuáles son los nodos indicados como hermanos? Nos fijamos en la imagen y ahí vemos que está B, es hermano de C y hermano de D. Luego tenemos otro grupo de hermanos entre E y F.
También están los hermanos G, H, I. Son considerados como hermanos ya que tienen un mismo padre. En el caso de la letra o el nodo E y F tienen un mismo padre, que es el nodo B. También la letra y el nodo G, H, I tienen un solo padre, que es el nodo D. Ahí vemos entonces el parentesco. Y por último, vemos las hojas. Cuando hablamos de árboles, vemos las hojas. Estos son entonces nodos que no tienen ramificaciones inferiores. Y las hojas son E, F, como vemos en la imagen, G, H, I. Ahora vemos los ejemplos de los árboles. En cada árbol que vamos a visualizar en el desarrollo de este curso, vamos a ver particularidades según su estructura. En este árbol que vemos en la placa, tenemos algunas particularidades. Hay algunos nodos que tienen hasta 3 hijos. Hay nodos que tienen hasta 2 hijos. Esas son las particularidades. Y atención con esta lectura. Camino. Camino A, D y G. Ese es un camino. Indicamos que este camino se compone de 2 ramas. La rama A y D y la rama D y G. Entonces tenemos un camino compuesto de 2 ramas. La longitud del camino. La longitud del camino se determina por la forma en que está compuesto en cuanto a las ramas. Decimos que la longitud de este camino es 2 porque tiene 2 ramificaciones, va de A a D y de D a G. Entonces la longitud de un camino es 2. Posteriormente vemos la profundidad. La profundidad tiene directa relación con la cantidad de nodos. Decimos que su profundidad es 3 porque tiene 3 nodos. Está el nodo A, el D y el G. Ahora vemos a la siguiente ramificación. Vamos ya del otro lado, del lado izquierdo de este árbol. Tenemos ahí A como raíz. Luego va, si seguimos un camino similar al anterior, vamos a ir de A a D y de B a E. Tenemos 2 ramas que hacen un mismo camino y la longitud del camino también es 2 porque está conformado por 2 ramas y su profundidad también es 3 porque está compuesto por 3 nodos. Entonces tenemos claro el concepto de camino que se compone de ramas, longitud del camino que se compone de la cantidad de ramas que forman el camino y la profundidad que se compone de los nodos. Tiene una directa relación con los nodos que forman parte de ese camino. Ahora vemos un árbol binario. Los árboles binarios tienen una forma particular en su estructura y al mirar ya podemos identificar que es un árbol binario. ¿Por qué? Ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. Entonces vemos al nodo C, corresponde a un árbol binario porque no tiene más de 2 subárboles. También el nodo B corresponde a un árbol binario porque no tiene más de 2 subárboles. Tiene hasta 2 subárboles. Cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. En la imagen vemos que cada nodo, en este caso, tiene 2 hijos y en el caso de B tiene 2 subárboles. Sigue siendo un árbol binario ya que cumple los requisitos para hacerlo. Se identifica el hijo izquierdo y el hijo derecho. En este caso, el hijo izquierdo sería B y el hijo derecho sería C. Es una estructura recursiva porque se va llamando a sí mismo. En este caso tenemos 2 imágenes. Al visualizar diríamos que podrían ser árboles binarios o no podrían ser. Pero si tenemos en cuenta
las claves y las reglas para un árbol binario, podemos indicar que sí son binarios. ¿Por qué? En el primer árbol que vemos ahí, contamos las cantidades de ramificaciones y vemos que A tiene 2 hijos, sería B y C. Y B tiene nuevamente 2 hijos, sería D y E. Y E tiene un hijo, entonces cumple con la regla de ser un árbol binario, ya que no hay un padre que tenga más de 2 hijos. En el siguiente árbol vemos que cada nodo tiene un hijo. El nodo A tiene un hijo que es B, B tiene un hijo que es C y así sucesivamente hasta E. Entonces también cumple la regla y el requisito para ser un árbol binario, ya que no tiene más de 2 hijos cada árbol. Ahora vemos la profundidad. ¿Por qué decimos que el primer árbol tiene profundidad 4? ¿Por qué decimos que el segundo árbol tiene profundidad 5? Nos fijamos en los niveles. En la primera imagen vemos que A está en el nivel 0. Luego está B en el nivel 2 o 1. Y luego está D en el nivel 3 y G en el nivel 4. Vemos 4 líneas. Estas líneas pueden empezar en 0 como pueden empezar en 1. Pero teniendo en cuenta la cantidad, vemos que la profundidad del árbol es 4. Lo mismo sucede en el siguiente árbol. Vemos cuántas líneas en cuanto a niveles. Vemos la línea del nivel A, B, C, D y E. Y ahí tenemos un árbol de profundidad 5. Árbol binario. En este caso, cada nodo del árbol binario contiene una referencia a su información, un apuntador a su hijo izquierdo y un apuntador a su hijo derecho. Si nos fijamos en la imagen, primero tenemos la imagen de nodos, de nodo A, B y C. Luego tenemos la imagen de cuadros, el primer cuadro que es la raíz A, posteriormente B y C. Y mucha atención aquí en la forma de representar. Cuando hablamos de nodos solamente tenemos a B y a C y abajo no tenemos otras ramificaciones. O sea, B no tiene hijos y C tampoco. ¿Cómo se representa esto con los cuadros? Indicamos que está el nodo B, pero no tiene referencias, por eso vemos null y null. Y también C no tiene otra referencia para continuar la ramificación, entonces es null y null. Esto indica que hasta ahí va el árbol, es decir, que B y C son hojas, no tienen demás nodos, no tienen hijos. Aquí vemos una representación de un árbol binario y ya de las dos formas. La primera imagen tiene nodos, el nodo A, B, D, E y F, y luego el nodo C. Vemos ahí que hay unos niveles. En la primera línea está A, luego está B, D y F. Tenemos ahí varios niveles. Y en la siguiente imagen al lado podemos notar y de forma representada cuáles son los nodos que son hojas, que no tienen hijos y cómo se representan. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta placa, ya que A es padre, tiene un hijo B, tiene un hijo D, pero E no tiene hijos y eso se representa con null y null, ya que no hace referencia a una ramificación inferior. Lo mismo sucede con C y lo mismo sucede con F. Esa es la forma de representar. En cuanto a nodos queda claro porque no hay ramificaciones inferiores y cuando hablamos de los cuadros sí podemos indicar el valor null para indicar que estas son hojas. El recorrido de un árbol binario. Aquí está la clave en cuanto a árbol binario. Tenemos una forma de recorrido de preorden, inorden y posorden. Preorden recorre primero la raíz, luego el subárbol izquierdo de preorden y el subárbol derecho de preorden. Inorden tiene otra forma de recorrido y atención, si se fijan en el esquema,
La raíz es lo que va cambiando en cuanto al orden. Cuando vemos in orden, la raíz está en el medio. Inicia el recorrido. Subárbol izquierdo en simétrico, luego va la raíz, subárbol derecho en simétrico. Y cuando hablamos de posorden, vemos subárbol izquierdo en el orden final, subárbol derecho en orden final. Y ahí está la raíz. Entonces estas son las tres formas de recorrer un árbol. El recorrido preorden. El recorrido preorden inicia en la raíz, va por el subárbol izquierdo y luego por el derecho de preorden. Si se fijan en la imagen, van a ver cómo se realizó la lectura. Empezamos por A, porque este recorrido indica que iniciamos de la raíz. Luego vamos a B, C, D, E y F, G. Entonces fueron recorridos en preorden. Recorrido inorden. Este recorrido indica que la raíz se lee o se recorre en la mitad del proceso. Entonces empezamos. La lectura, ¿cómo se dio? Nos fijamos en la imagen y nos fijamos en los cuadros. Tenemos primero a D, a B y a E. Esa es la forma de recorrido, por eso dice subárbol izquierdo en simétrico. Luego se recorrió a F, C y G. Por eso dice raíz en la mitad, subárbol derecho en simétrico. Esta es la forma de recorrido inorden. Y por último vemos el recorrido posorden, donde está el subárbol izquierdo en orden final, luego el derecho y por último la raíz. Aquí vamos a ver la imagen y vemos la particularidad de posorden. En posorden la raíz va al final. En este caso tenemos D, E, B, F, G, C y por último A. Ese es el recorrido posorden. Con esto damos cierre a esta clase virtual de estructura de datos. Estudiamos los árboles, cómo funcionan, que trabajan con nodos. También tienen una terminología muy particular de parentesco, de padres, hijos, hermanos. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen algún tipo de consulta, pueden verificar el manual de lectura de este módulo y también hacer referencia a los mismos en los foros. Así que muchas gracias.